Hola Lili, ¿estás por ahí? Buenas noches. Hola Lili, ¿estás por ahí? ¿Me ves? Sí, sí te veo. ¿Me ves tú? ¿Me ves bien? ¿Me escuchas Te veo bien? bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ya estamos Ay, grabando? espera, voy a poner pausa. Bueno, buenas noches o tardes para todos. Noches acá en Buenos Aires, Argentina. Allá tarde en Perú, seguramente, no sé qué hora lo pasarán, seguramente a la tarde. Le doy las gracias a la doctora Lilian por la oportunidad de hablarles a gente tan joven. No les voy a hablar como me hubiera gustado que me hablen a mí a la edad de ustedes. Me propuso la doctora Lilian hablar de algunos temas, entre ellos examen físico. Y bueno, elegí examen físico porque lo veo un poquito más adaptado para la edad de ustedes también. Sé que muchos van a recordar muy poquito de lo que les hablé hoy, pero me quiero focalizar un poquito más en comentarles lo que para mí significa ser un buen médico o médica, si es que van a tomar este camino que para mí y es más la carrera más hermosa, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de ser médico o médica, el médico tiene que tener vocación. ¿Y qué significa tener vocación? No solo que le guste la medicina, sino saber que muchas veces vamos a ser muy poco valorados y a veces maltratados, ¿sí? Pero nosotros, como buenos médicos o médicas, solo tenemos que tener un objetivo, que es el bienestar psicofísico de nuestro paciente. Nos paguen bien, nos paguen mal, la vocación supera este tipo de cuestiones. Pero bueno, hay un límite para todo, ¿no? Por ahí en zonas que son carenciadas, uno se tiene que adaptar y cobraremos un poquito menos. En zonas que estén un poquito mejor, industrializadas, etcétera, bueno, cobraremos un poquito más. Eso es libre albedrío y lo dejo según la coherencia de cada uno y lo que puedan aportarnos cada quien, cada patrón, cada jefe, etcétera. Hay un dicho que dice, sean el médico que quisieran que sus padres se encuentren en los hospitales o ustedes mismos, encontrarlos en un consultorio y demás. Muchas veces me tocó estar del otro lado y ser paciente y la verdad que uno tiene impotencia, porque fuimos criadas en una escuela, como la doctora Lilian les habrá comentado, socialista, en una escuela. Nosotros, por más que yo sea argentina, estudié en Cuba, en la Facultad de Salvador Allende, y enseñan al médico a ser empático, humano, y esas cosas lamentablemente en muchos países no abundan. Este, Muchas veces en el consultorio un paciente llega y nos trata, por solo haber escuchado, por haberlos escuchado, como si nosotros les hubiéramos salvado de la vida. Ustedes tienen que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Nosotros a veces curamos, a veces hacemos diagnóstico, pero siempre tenemos que contener al paciente y preguntarles cómo están también. Tenemos que ser un poquito psicólogos. O sea, quizá ni siquiera hayamos hecho medicina. Entró el paciente y hasta sentimos vergüenza porque lo único que fue que le dijimos es ¿cómo estás? Y ahí el paciente empieza a hablar y sacar todo lo que tiene adentro. Y de esa forma nosotros lo estamos ayudando muchísimo, ¿sí? Nos olvidamos, tenemos que ser, no ser egoístas en esto, y por más que hayamos tenido un mal día o estemos cansados y demás, cada paciente está esperando por nosotros. Y lo que nosotros le digamos, en la mayoría es palabra santa. Ser médico para mí es mucho más que te guste la sangre. Hay muchos que malinterpretan esto, ¿no? Que te guste la sangre o que no te cueste ver una persona que esté fallecida. Nosotros no somos ningunos carniceros. No cualquiera puede ser médico. Y no es por la inteligencia, ¿sí? Porque todos tenemos la inteligencia. A algunos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos, pero todos llegamos al objetivo si es lo que nosotros queremos. El médico tiene que ser paciente, constante, responsable, empático. En la vida me crucé con mucha gente que me apoyó y mucha gente que trató de desalentarme. Me acuerdo de un médico que era el papá de una compañerita de la escuela que
lo primero que me vio cuando me dijo fue, bueno, pero es una carrera muy larga, te va a costar mucho, se tiene que estudiar mucho, y nunca más lejos de mi realidad. Si uno tiene vocación, estudiar medicina va a ser hermoso. Escuchar gente que sepa mucho. El sacrificio se transforma en noches compartidas con amigos que estudian a la par, gente que festeja después de un examen, y la gran satisfacción de estar haciendo algo muy importante para nuestro futuro. Y esto no es para obtener un título, es para ser feliz. ¿Sí? Todo esto tiene ese objetivo, tiene que tener ese objetivo. La vida es corta para estar haciendo algo que no nos gusta, ¿no? En estos años de formación tuve la oportunidad de ver gente que culminó la carrera y gente que abandonó en tercer año de la carrera, y esto también es valedero. Nunca hagan algo para contentar a nadie más que a uno mismo. Tienen que ser egoístas en eso también, porque si no, no van a poder ser buenos médicos. Esto depende que uno esté realizado en el día de mañana. No todo el mundo puede tener determinada profesión. Bueno, y ahora, ya con esto es básicamente lo que yo les quería decir, es lo que para mí significa ser médico o médica, y en realidad no solamente esta profesión, sino cualquier tipo de carrera, ¿no? Y que uno tiene que ser feliz, buscar la felicidad, y si es medicina la felicidad, para adelante con todo. El que quiera hacerlo puede hacer, con sacrificio, no, con voluntad, más que nada, ¿no? Les quería contar también, si no me lo pregunta la doctora Lilian, mi experiencia personal. Yo quise ser médica a los 4 años de edad. Mi mamá me preguntaba, yo le pregunté a mi mamá, porque mi mamá y mi papá son enfermeros, ya jubilados, pero ellos son enfermeros y estaban en el ámbito de la salud, ¿no? Y yo le pregunto a mi mamá, ¿y vos qué sos? ¿Qué haces? No, yo soy enfermera. Ah, está bien. Bueno, cuando yo me enteré que había algo más por encima del enfermero, que en realidad nosotros, cuando uno se pone a hacer la carrera, además, descubre que somos un equipo junto con enfermería, ¿no? No es que uno supera al otro, son diferentes profesiones y demás. Pero bueno, en ese momento, mi cerebrito de 4 años dijo, bueno, el médico es más que el enfermero, yo quiero ser médica. Y a partir de ahí decidí mi vocación, y para mí fue muy fácil, porque era lograr eso, era mi objetivo. Lo que uno quiere. Lo que uno quiere, y teniendo a mi disposición libros de salud y demás. Yo no leía libros de cuentos, leía enfermedades, o sea, parecía... Qué lindo, qué tiene que simpático. gustar a cada uno, tiene que gustar a cada uno, ¿no? Y bueno, en la Argentina no pude hacerlo, lamentablemente, porque había prácticas a la mañana, teoría a la tarde, tenía que trabajar. Mi mamá y mi papá no me podían ayudar porque somos 4 hermanos, y a cada uno le tenían que dar lo mismo, ¿no? Entonces, siempre medicina fue muy caro. Y si bien no es que no lo puedan hacer, porque hay mucha gente que lo ha podido hacer también en mi país, estudiando, trabajando, teniendo hijos y demás, tuve la suerte, porque fue así, de conseguir una beca para ir a estudiar a Cuba. Si hubiera sido China, para mí en ese momento hubiera sido lo mismo, porque yo quería ser médica. Pero bueno, gracias a Dios fue Cuba, porque como les decía recién, no solamente nos enseñaron a ser médicos, sino buenas personas, y empático con el otro, ¿no? Volví a Argentina, realizada, hecha en Cuba y demás. Estudié la especialidad de cardiología, emergentología, Eso ya en clínica. Argentina. Con todo esto les digo que esto ya en Argentina, y para mí no hubo ningún sacrificio, ni en Cuba ni acá en Argentina. O sea, en Cuba para mí fue hermoso estar estudiando la carrera que yo quería, y en un lugar soñado, con gente de todos los países. Lilian, mi gran amiga y colega y doctora allá también, se nos puede comentar que esto fue una experiencia maravillosa para todo el que estudió allá. Claro que sí. Medicina se estudia donde se estudia y va a ser lindo siempre, pero bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a estudiar allá en este país, y la verdad que nada, no sé cómo es el sistema en Perú, pero acá en Argentina uno no puede tener práctica hasta no graduarse. Allá en Cuba nosotros teníamos prácticas desde el primer año de la carrera de medicina. Así es. Entonces era muy diferente el sistema. Yo yo ya me puse a trabajar. O sea, acá un médico recién recibido en Argentina no se pone a trabajar, se pone a hacer la especialidad, ¿sí? O ser concurrente o ser residente de la carrera para estudiar y demás.
pero bueno, adquirimos muchas cosas allá. El mensaje es a lo que se vayan a dedicar, pero que lo hagan, que nadie les diga lo que tienen que hacer o que ustedes no sirven para tal o cual cosa, que nadie los desaliente y bueno, y sean felices. Eso es lo que uno tiene que ser para poder ayudar a la otra persona en lo que sea, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, les voy a hablar ahora del tema que me propuso la doctora Lilian para desarrollar y que es el examen físico, ¿sí? Que es un elemento muy importante en medicina, lo básico, por lo que uno empieza, que junto con el interrogatorio, anamnesis y con los estudios complementarios, hacen un diagnóstico muchas veces no podemos llegar al diagnóstico, pero muchas veces, y solamente también con el interrogatorio y con el examen físico, ¿se puede llegar también a un diagnóstico? Sí, también se puede llegar. Por eso, si se dedican a esta profesión, nunca lo dejen de hacer, porque para nosotros se vuelve tedioso, ¿sí? Porque nos ponen, yo trabajo en consultorio y tenentes, pero hay tiempo con cada paciente, porque se te escapa un detallito, un detallecito, y se te escapó todo, por ahí se te escapó la vida de esa persona también. Entonces hay que tener eso en cuenta, o sea, medicina tiene que ser muy así, nosotros tenemos que ser muy puntillosos con ciertas cosas. No es para darle miedo a nadie, se puede lograr. Esto después se nos hace un trabajo de todos los días. Y también hay que no tener soberbia, que si uno no puede con determinada cosa, o no conoce el tema, o lo que sea, saber derivarlo a una persona que sí sepa, ¿sí? O sea, no hay que ser soberbio, decir yo me lo sé todo y puedo con esto, cuando en realidad no, se está sobrepasando. Bueno, vamos a... Yo voy a compartir No las termino láminas. más de hablar, ¿no? ¿Te parece si voy compartiendo tus láminas o...? Dale. Sí, tú me dices. Dale. ¿Ya? Dale, anda poniéndolo. Wow. Es así, aparte, me da la diferencia que hay, porque uno prefiere a veces hacer una concurrencia a que hacer la residencia que te la pagan, porque es muy poco lo que pagan la residencia. Claro. ¿Entendés? Bueno, y acá quiero corregir algo que todavía no me lo corrigió la doctora Lilian. Oh. Pero yo soy Graciela Gómez, no soy Guzmán. Pero bueno, te perdono porque yo tampoco estoy en el detalle de los apellidos, ¿no? Por ahí me acuerdo el nombre sí, pero no el apellido. Así que, nada. Uy, perdón. Mil perdón. Graciela Gómez, ¿eh? Bueno, vamos con el examen físico. No sé si te contesté la pregunta, Lili, pero bueno, más o menos por ahí, ¿no? Ahí sí, está, me lo sí, estás... sí, claro que sí. Ahí Gracias. Y me siguen machacando con Graciela Guzmán, no, terrible, terrible. Bueno, la inspección, el examen físico, como habíamos dicho, acá como bien dice acá, es el acto que realiza el médico para identificar la normalidad y los signos de enfermedad presentes en un paciente. Junto con la anamnesis es la herramienta más importante con la que cuenta el médico para llegar a un diagnóstico o una aproximación del mismo. Como decíamos, muchas veces vamos a hacer diagnóstico, muchas veces no. Y muchas veces con estas dos solas cosas, con el interrogatorio y con el examen físico, podemos hacer un diagnóstico y a veces no se necesita un examen complementario, que esto ahí en una ciudad, por supuesto, nadie lo va a aceptar sin un estudio hecho, pero en lugares donde no tengamos acceso a estudios y demás, un buen médico que haga un buen un interrogatorio y un buen examen físico, tranquilamente puede llegar a hacer un diagnóstico y esto también salvarle la vida a alguna persona, ¿no? Bueno, vamos con los elementos del examen físico. Serían la inspección, y dentro de la inspección tenemos el estado de conciencia, la actitud, el decúbito, la fase, la marcha, que la inspección es el acto que se produce desde que uno toma el primer contacto con el paciente hasta que nos vamos o se va el paciente, ¿sí? Hasta que termina incluso el interrogatorio y demás. Nosotros con solo ver a la persona sabemos cómo está esa persona también, ¿no? Cómo llega esa persona, no solamente el estado físico, sino el estado anímico de esa persona. Y hay algo que no se describe acá en el examen físico, pero es muy importante, y que esto nos enseñaron en Cuba, sobre todo, que cuando uno va a realizar un examen físico, tiene que aclimatar el lugar donde va a hacer el examen físico, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que no es
un robot lo que vamos a revisar, sino es una persona. Entonces, si hace calor, el clima tiene que ser fresco dentro del consultorio. Si hace frío, tenemos que aclimatarlo, una estufa, algo que sea cálido el lugar, porque si nosotros tenemos que desvestir a la persona y demás, tenemos que aclimatar primero con el clima, ¿no? Tiene que ser un lugar ventilado, tenemos que tener en cuenta el pudor del paciente también, y no decirle, sacate esto y vamos y le sacamos, ¿no? Siempre pidiendo el permiso, siempre viendo si la persona nos da lugar a hacer eso o no, un lugar que esté bien iluminado también. Entonces ahí, bueno, como podemos empezar, y la empatía, ¿no? Porque tenemos que preguntarle entre todo el nombre, cómo se llama, que tome asiento, etcétera, etcétera, como no hay que ir sin hacer nada, digamos, a los bifes, como decimos acá en Argentina, no. O sea, tenemos que tener una buena presentación para que la persona diga, bueno, me está revisando una persona que me da confianza, ¿sí? Entonces, cuando vamos a la inspección, vemos el estado de conciencia. En el estado de conciencia, ahí sigue pasando si querés. Bueno, acá vamos primero con que en la inspección podemos hacer a través de, a ver, no me acuerdo que venía esa diapositiva, que es palpación, percusión y auscultación. Bueno, a nosotros cuando inspeccionamos, cuando hacemos el examen físico, siempre vamos para atrás si querés, a las otras, así les voy explicando. Primero la inspección, ¿no? Acá este orden para mí no va, porque es inspección a auscultación, también como nos habían enseñado en Cuba. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos los otros dos elementos, que ahora les voy a explicar, pueden modificar ciertos ruidos del cuerpo, ¿sí? Primero se inspecciona a la persona, después se ausculta a la persona. ¿Qué es la auscultación? Es escuchar. Escuchar pueden ser los ruidos cardíacos, podemos escuchar los pulmones, ¿sí? Si nosotros percutimos, que son dar golpecitos en el cuerpo, podemos estar modificando ciertos ruidos, que puede ser porque, no sé, puede haber mucosidad en el pulmón, o puede haber aire en el abdomen. Entonces, primero tenemos que inspeccionar, después auscultar, después palpar con las manos, tocamos, y acuérdense cuando es con las manos, de acuerdo al área que nosotros estemos tocando, primero frotarnos, tratar de que las manos tengan una temperatura adecuada para tocar a ese paciente, y de acuerdo al área que nosotros vayamos a investigar también, los guantes no nos pueden faltar, primero el lavado de manos, por supuesto, y después la colocación de los guantes, y una vez así podemos tocar al paciente, y percutir, que es dar golpecitos, ¿sí? A grosso modo. ¿Mm? Que también, de acuerdo a la sonoridad de los golpes, podemos determinar también incluso si hay alguna patología presente. Vamos con los componentes de la inspección, que sería el estado de conciencia, ahí está, actitud, decúbito, facie y marcha. En el estado de conciencia podemos ver cuando el paciente puede estar vigil, somnoliento, estuporoso o en coma. ¿Qué significa vigil? El paciente que está despierto, ¿sí? Vigil o despierto. Somnoliento, tiene tendencia al sueño, pero ante algún estímulo, puede ser sonoro, puede ser que nosotros lo toquemos, se despierta. Estuporoso, tiene tendencia al sueño y le cuesta más, o sea, le cuesta más despertarse, es como el somnoliento, pero reaccione más, se duerme más, digamos, y el que está en coma directamente no lo podemos despertar con nada, ¿sí? Esa pasarla ya si querés, Lili. La facies es el aspecto o expresión de la cara, y de acuerdo a cómo veamos la cara del paciente, también hay diferentes, hay muchos tipos de facies que nos orientan a ver si la persona realmente está normal o puede tener alguna patología. Para darles un ejemplo, está la fascia mitral, la fascia anémica, hipotiroidea, hipertiroidea. Vemos diferentes rasgos, pueden ser las orejas que estén asimétricas, o puede ser un ojo asimétrico también, o las colas de las cejas pueden estar recortadas, como el hipotiroidismo.
una serie de fases que uno solamente con verlo decir, esta persona por lo menos sabemos que algo tiene, o la coloración, que esté muy pálido, o que tenga el amarillo cetrino de un paciente, por ejemplo, que tiene cáncer, ¿sí? O sea, solamente con mirar la cara también podemos llegar a hacer un diagnóstico. Después tenemos la actitud o postura. Acá hay ejemplos de mixedematosa, cushingoide, parkinsoniana. No todo el mundo podemos hacer un diagnóstico con esto, no todo el que tenga Cushing va a poder, tiene esta fascia. Hay personas que se les nota y personas que no. Entonces muchas veces podemos hacer el diagnóstico a través de la inspección de la cara y a veces no se puede, ¿no? Eso es así. Seguí pasando, si querés, las caras para que los chicos vean. Bueno, la actitud o postura, que aquí se relaciona armónica, que mantiene los segmentos del... No leo más. Bueno, podemos ver al paciente, o sea, o puede estar de pie o sentado en nuestro consultorio, o puede estar internado también, ¿no? De cúbito supino, boca, de cúbito lateral derecho, izquierdo, de costado derecho, de costado izquierdo, es cómo se encuentra el paciente cuando nosotros lo vemos. Prono, que es boca abajo, y hay posturas que la persona no es voluntaria la postura, y también nos indica que puede llegar a tener alguna patología, como la postura genupectoral que tiene que estar por acá, en la otra diapositiva me parece que está. Si querés pasarla, Lili. Acá está la genupectoral, la ortoneica, parkinsoniana. Hay diferentes también tipos de postura que también van a hacer un diagnóstico. Y luego tenemos las mediciones y los controles, ¿sí? Que ahí va la temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal, etc. O sea que son rangos generalmente que no son estáticos, son dinámicos. No sé si alguna vez habrán ido al médico y digan, no se casen con una temperatura, o no se casen con una frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque siempre hay un rango para todo este tipo de mediciones, ¿sí? Y que van variando, o sea, de acuerdo a los colegios. Acá en Argentina, por ejemplo, la frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100 para todos los adultos, pero en los chicos más chiquititos va variando, mucho más alta que en los adultos y se va normalizando con el tiempo. Tensión arterial lo mismo, la frecuencia respiratoria lo mismo, la saturación de oxígeno nosotros a partir del 95% decimos que está bien, ¿sí? Y bueno, ya cuando entramos en el peso, la talla, índice de masa corporal, ya también cada lugar tiene su librito y su forma de clasificar. Así que bueno, con esto más o menos, con todas estas cosas que fuimos diciendo y algunas cositas que por ahí, viste, habrían dando vuelta, se hace lo que nosotros decíamos, el diagnóstico. A veces podemos llegar, a veces no. Examen físico, más interrogatorio, más los exámenes complementarios, hacemos el diagnóstico. Y bueno, no se frustren si muchas veces no se puede hacer el diagnóstico porque es así. No existen enfermedades, sino enfermos, y eso lo tienen que tener muy en cuenta. Cada paciente es un mundo, no porque a tal paciente le pasó esto, al otro le tiene que pasar lo mismo. Y no todos los tratamientos funcionan de la misma forma. Entonces, por eso mucha gente se siente como conejito de India, porque dice, ¿cómo? ¿Está probando cierto medicamento conmigo? Sí, porque por ahí una pastilla a una persona le salva la vida y a otra es como agua. Entonces, esto nos pasa muy a menudo. Nosotros nunca dejamos de aprender, siempre estamos actualizándonos y siempre estamos aprendiendo de los pacientes. Bueno, ante todo, con esto terminamos. Les agradezco el haberme escuchado a la doctora Linian por esta oportunidad de poderles hablar a chicos tan chiquitos, que creo que es la primera vez que le hablo a chicos tan chicos, porque yo hago cardiología de adultos, entonces generalmente no tengo pacientes chiquititos, pero les quiero dedicar un breve poemita. Y me gustaría que el día de mañana, cuando ustedes puedan, se dediquen a lo que se dediquen,
que puedan compartir su experiencia también, porque siempre a alguno le va a servir, va a funcionar como estímulo para su vida. Por ahí a alguno esto le sirvió también. Bueno, el poemita que les quiero dedicar es este para que ustedes también transmitan sus experiencias. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias. Le damos las gracias a infinitas a la doctora Graciela, que nos ha acompañado este día. De pronto, si les quisiera mandar un saludo, por favor, a este grupo de niños entre 9 y 15 años que están pensando estudiar medicina humana en el futuro, ¿qué consejo le daría, además de los que ya nos ha contado en la introducción? Y de pronto algún saludo. Hemos titulado a este grupo como Medic School, como los niños, la escuela de los doctores, ¿no? Entonces, me gustaría que le pueda enviar un saludo a los niños y de pronto invitarlos para que se unan a nuestro grupo, a los que todavía no lo han hecho, para que aprendan y escuchen nuestras experiencias de los propios médicos, ¿no? Para ver para que nos escuchen cómo nos ha ido, cuál ha sido nuestro recorrido y por qué hemos elegido la medicina. De pronto les pueda también hacer una invitación para que se unan y decidan si es que realmente les gusta la carrera o no. Bueno, básicamente eso, aconsejarles que sean lo que quieran ser, si eligen la medicina, nunca perder la humanidad, nunca perder el horizonte, el objetivo, que no hay médico que no sea humano. No voy con aquellos que nos dicen, en comillas, y a modo de chiste, a veces no mata sano, pues yo estoy segura que ningún médico estudió para perjudicar a otro ser humano, ¿sí? Nosotros estudiamos para tratar de ayudar a que haya vida siempre, ¿no? Y no a tratar de hacer ningún mal a nadie a propósito, ¿no? Y si uno tiene que tener cierta coherencia también, porque podemos generar mal, pero lo importante es saber resolverlo también, saber resolver eso es muy importante, entrenarse todo lo más que se pueda, estudiar, capacitarse todo lo más posible, porque vamos a tratar con seres humanos. Y eso, ser humano, no olvidarse de eso, ser empático, y no pierdan el horizonte ni se dejen nunca desalentar por nadie, porque nadie es más inteligente que nadie. Si uno quiere hacerlo, por ahí al más inteligente le cuesta un día aprender las cosas, y a nosotros nos tocó, no sé, un mes, pero vamos a llegar al mismo objetivo. ¿Sí? Eso lo tienen que tener en cuenta. Eso es lo que yo tuve en cuenta también para hacer la carrera de medicina. Digo, si este puede, ¿por qué yo no? Yo tengo cerebro, manos, oídos, orejas, ojos, todo lo mismo que otra persona. Entonces, ¿por qué yo no? O sea, no se tiren abajo nunca. ¿Sí? Y bueno, ese es el mensaje para ellos. Vale, un beso grande a todos los peruanitos. Muchas gracias. Un abrazo fuerte hasta Argentina. Besito grande. Chau, chau.